Al ingeniero Carlos Álvarez Flores, él es especialista en terrenos medioambientales y que quisimos platicar con él sobre lo que está sucediendo en México, en la península de Yucatán, específicamente todo lo que significa, por ejemplo, el Tren Maya, pero no solamente el Tren Maya, lo que está sucediendo en esa península que podría ser, sí, ser considerado un desastre ambiental en el país, con la aportación de México al mundo, la falta de absoluto cuidado de una serie de ecosistemas importantes de los que nos va a hablar hoy el ingeniero. Te escucho con mucha atención. Muchas gracias, Eduardo. Muy buen día a ti y a tu auditorio. Mira, eh, el ecosistema que existe en la península de Yucatán se denomina selva baja y selva mediana. Esta es la selva más rica o de las más ricas del mundo en materia de biodiversidad. Ahí estaban los mayas. Por alguna razón que no se sabe todavía, los mayas se fueron. Esa gran civilización se extinguió. Pero lo que ha hecho el hombre, este hombre moderno, esta sociedad moderna, me refiero ya al siglo pasado, bueno, pues Echeverría fue Luis Echeverría. Acuérdate que Acapulco era el turismo, era la ciudad que atraía al turismo internacional. Era Acapulco y fue la reina del turismo en las costas. Acapulco fueron décadas, pero luego viene Echeverría y dicen, ¿verdad? Dicen que le gustó, a ver, vamos a ver qué hacemos con Cancún, con la zona de, ahora la conocemos como la Riviera Maya, ¿verdad? Los planes de desarrollo urbano que hacía el gobierno federal antes del 93 empezaron con don Pedro Ramírez Vázquez. Me refiero a aquel arquitecto, ¿verdad? Famoso, que fundara a fines de Echeverría la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. La Ley Nacional de Asentamientos Humanos es la primera versión, vamos a decirlo, institucional de México para controlar, regular el desarrollo urbano. Entonces, ahí nacen estos primeros planes de desarrollo que los hacía el gobierno federal. Yo tengo un hermano, casualmente, él trabajó ahí 30 años, él fue pionero, a él le tocó hacer precisamente el plan de desarrollo urbano de esa zona, de la que se eligió como la zona turística que a la postre ha sido la más importante porque permite la entrada de miles de millones de dólares anuales. O sea, es la entrada de las divisas más importantes, digo, después del petróleo que ya no queda mucho y del Tratado del Libre Comercio, ¿verdad? Que todavía es importante, muy importante, pero es el turismo, ¿verdad? Es esta forma, ¿verdad? De adquirir estas divisas, estas visitas de los extranjeros. ¿Por qué? Pues porque las aguas del Mar Caribe pues son únicas en el mundo, ¿verdad? A mí me gusta bucear ahí, ya no voy, ya no me dejan bucear, pero lo que voy es a esto. Los primeros planes de desarrollo, fíjate lo que decían, de la carretera hacia la costa, nada. De la carretera costera, de norte a sur, de Cancún hasta Tulum, hacia la costa, nada. Y de ahí de la carretera hacia adentro, vamos a decir, hacia adentro, se podían construir estos hoteles, esta infraestructura turística. Pues no, simplemente el problema viene cuando Carlos Salinas de Gortari, por la presión poderosa, ¿verdad?, del capital inmobiliario, ¿verdad?, poderosísimo, que está ahí listo, entonces lograron que el presidente Carlos Salinas de Gortari quitara ese control que de alguna manera tenía la federación. La federación tenía un arma que es el presupuesto. Acuérdate que el presupuesto de ingresos de la federación es el gobierno federal que da el dinero a las 32 entidades federativas y a los 2.470 y tantos municipios. Entonces, era una manera de control, decir, si no cumplen los planes de desarrollo urbano, no les doy su dinero. O sea, se los retraso, en fin. O sea, había una cierta presión y cierto control. Bueno, llegó Salinas de Gortari ante esa presión y dijeron, bueno, ahora
el propio Ejecutivo Federal modifica la ley de asentamientos, la Ley Nacional de Asentamientos Humanos, y le permite a las entidades federativas y a los propios municipios crear y modificar sus planes de desarrollo urbano. A partir de ahí, ya había infraestructura, por supuesto, en la Riviera Maya, ya estaban los primeros hoteles, pero con esta liberación del control del desarrollo urbano, ya dársela a los gobiernos locales, pues entonces ya sobrevino el caos. Los planes fueron modificados totalmente. Nadie obedeció de la carretera hacia adentro, sino en la costa. Están prácticamente eliminando toda esa biodiversidad, todo ese manglar que había, se fue. Y hoy ya tenemos, bueno, no sé, son 100 y tantos mil habitaciones, cuando que Cancún no estaba diseñada para más de 60,000. Ese era el orden de lo que se planteaba en aquellos años, 60,000 habitaciones. Ahorita ya vamos mucho más, prácticamente estamos en el doble y sigue creciendo. ¿Por qué? Porque cada municipio, ahora se llama Solidaridad, ¿verdad? Playa del Carmen, el propio Cancún, modifican sus planes de desarrollo como ellos consideran, como el capital, ¿verdad? Inmobiliario y turístico lo determina. Y hoteles y más hoteles. Oiga, pero se va a acabar el agua, no importa que se acabe el agua. Oiga, pero la energía eléctrica no importa. A mí denme mi dinero, ¿verdad? Porque se trata de eso. Se trata de que los cabildos reciben esa motivación, digo yo, ese dinerito o dinerote para que se modifique y cumplan con los deseos de este poderoso dinero inmobiliario. Ahora bien, ya es un desastre. También Mérida, ¿eh? Ahorita Mérida está en una explosión, en un total descontrol de desarrollo urbano tremendo. Tampoco hay agua. Y vaya que esta red de cenotes, esta red de agua subterránea, la más grande del mundo, pues ahí está. Ahora bien, dicho esto, ya sabemos que de plano el desarrollo urbano ha sido catastrófico. Y cuidar no, ¿cómo vamos a cuidar? No, primero es la economía, primero es el turismo, primero son los dólares. Ya no digamos el buceo. Es una cosa tremenda porque yo he buceado y buceaba, ¿verdad? En Palancar ya no hay nada. Ahora tienen que poner unos de plástico, ¿verdad? Tienen que poner todo de plástico porque ya no hay peces. Ya se fue toda la vida que había en estos arrecifes, que son los reguladores de la vida marina. Es increíble, ¿verdad? Ya no hay nada. Hay que ponerle plástico, ¿verdad? Para que nos acordemos de la fauna marina, de la fauna en el ecosistema costero, que es lo más delicado, porque son miles y miles de buzos que llegan en estos cruceros, ¿verdad? Y les cobramos no sé cuánto por atracar por persona, 30, 50 dólares, no me acuerdo, es un dineral. ¿Por qué? Porque primero está la economía. Oye, pero los arrecifes, no, hombre, los arrecifes que se mueran, no pasa nada. ¿Cómo no? Sí pasa. Ya la vida del ecosistema costero, ¿verdad? Que es el más delicado, ya se fue también. De manera, pues, que por ese lado ya estamos. Y luego viene este gobierno y en la decisión de el señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, decía, vamos a hacer un Tren Maya. Oiga, señor presidente, ¿pero quién le pidió el Tren Maya? Bueno, vamos a llevar el bienestar y el desarrollo a la península. Pero, señor presidente, un tren de 1,500 y tantos kilómetros va a 5 estados, sí. Oigan, pero va a pasar aquí en medio de toda la selva y vamos a derribar 4.2. Eso yo lo calculé, ¿eh? Tampoco son los 10 No, millones que algunos colegas hablan de 10 millones, ¿no? ya se dio la cifra oficial de cuántos árboles fueron tumbados, fueron tirados, fueron cercenados, fueron más de 7 millones. Ya es un dato Bueno, oficial, más bueno, de 7 millones. Sí. a ver, ahí voy. Yo tomé las estadísticas de la propia Semarnat, ¿eh? No estoy inventando nada. Yo tomé lo que está en la web, ya hay un censo, hay un promedio, ¿verdad? Un promedio de arbustos en selva baja y selva mediana. Yo promedié, hice el promedio de los promedios, quité 800 hectáreas, pero efectivamente puede que lleguemos a
es correcto. Y faltan las plantas, porque hay unas plantas que están en medio. Allá hay en medio de los arbustos, esas no están contabilizadas, ¿eh? Ahí puede haber 2 o 3 millones de plantas, pero bueno, entonces el desastre es ese, que lo que se tiraron fueron más de 2.800 hectáreas, es más o menos la suma de la superficie que perdimos de este ecosistema. El daño más grande, independientemente de que ya se fue, de que ya fracturamos el ecosistema, el jaguar, mi querido Eduardo, que suene bien, hoy lo voy a decir, el jaguar lo van a tener que poner de plástico. En 20 años se fue el jaguar. El jaguar es el que está en la cúspide de la cadena trófica, o sea, la cadena alimenticia, y ya fracturamos todos los ecosistemas, ya los separamos por el trenecito, que yo no sé quién se va a subir al trenecito, ¿verdad? Carísimo. 27,000 millones de dólares, no, bueno, eso es una locura. Pero pagar 27,000 millones de dólares de nuestro dinero para destruir el ecosistema, que era lo último que nos quedaba de selva baja y selva mediana, a mí se me hace una cosa tremenda, terrible. ¿Sí? Claro que va a pasar a la historia, Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que va a pasar a la historia, ¿verdad? Pero no como él piensa, no va a ser así, va a ser al contrario, ¿verdad? Va a ser que cómo es posible que él haya tomado, porque la tomó él, ¿eh? Yo no sé quién le dijo, no sé quién le dio la idea, pero él dijo, vamos a llevar el bienestar. Pero es más, ahorita hay juicios, ahí están en el Poder Judicial, amparos de muchos de los grupos originales, de los pueblos originales, porque aquellas consultas públicas, amañadas, como siempre, no reflejan la realidad. Muchos de ellos dicen, nosotros no pedimos el tren, nosotros no queríamos un tren, no nos sirve el tren para salir de la pobreza y de la miseria. Es correcto. Nadie puede negar que el sureste, no hablo de la Riviera Maya, ¿verdad? Porque la Riviera Maya, bueno, pues es la joya de la corona. Allá hay muchos dólares, pero eso se lo llevan los hoteleros, eso se lo llevan ese turismo de alto nivel, que son esos grandes hoteles. Pues ahí están todas las cadenas, ya no quiero mencionar ninguna, ¿verdad? Ahí está el de Las Vegas, ¿cómo se llama? Rich Carlson, y bueno, los hotelazos esos que valen no sé cuántos, $2,000, $3,000 la noche. Bueno, está bien, pero a lo que voy es a esto. Entre el desarrollo urbano, que es un caos, ¿verdad?, más la destrucción del ecosistema, más, hay lo más grave para terminar, ya puso en riesgo, por los cochinos pilotes eso, ya puso en riesgo el sistema de agua subterránea más grande del mundo y que abastece a toda la península. Estamos hablando de 6, 7 o hasta 8 millones de mexicanos que ya están ahora sí en riesgo por la contaminación que ya generó este trenecito con sus miles, no sé cuántos son, de pilotes que pusieron los señores ahí a fuerza. Métanlos. ¿Se va a caer? ¿Quién sabe? No sabemos si se va a caer. Yo no estoy diciendo que se vaya a caer, pero por supuesto que el daño, la destrucción ambiental es única en el mundo. Nadie, ningún gobierno del mundo ha tomado esa decisión de tirar, digo yo, 27,000 millones de dólares en un tren que no sabemos, jamás se va a recuperar esa inversión. Van a tener que subsidiarlo y vamos a ver si en el futuro es sostenible. Yo digo que no. Yo creo que en su momento el trenecito tendrá que pararse, pero el daño ya está hecho. Esa es mi opinión, Eduardo. Muchas gracias, ingeniero. Te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Muy amable. Muy buenos días. Hasta Gracias. luego. Que tengas muy buen día. Hacemos una pausa para despedirnos. Gracias.